Buenos días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, el FENAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, la página de encuentros y ahora en la página web de Autores Indie donde tengo publicada mi última novela que se llama La pelirroja rebelde, un drama romántico histórico ambientado en la Irlanda de 1745 durante la última revuelta jacobita y que la podéis encontrar a la venta en el Corte Inglés, en la Casa del Libro y en Amazon si queréis adquirirla. En mi canal de YouTube hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos como La corte de Alejandro VI, El noble plebeyo, El conquistador del mundo, sobre Alejandro el Magno y también reseño obras de grandes autores como El Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, Saloma de Messer Rodreda y otras obras que me han llamado la atención tanto por autora como por lectora. He abierto también un ciclo dedicado a la Biblia y la Palabra de Dios y una sección de conferencias dadas por mi compañero de despacho José Donaire, que además de abogado es un gran amante de la literatura, y la última intervención que hemos grabado ha sido la Casa Andalucía, con motivo del Día de Andalucía, una exposición de carteles taurinos que actuó también el torero, el inclusero, y José Donaire actuó como mediador. Entonces hago también novelas espontáneas, esto es, narradas de viva voz, como La torre de piedra en la costa y El castillo de la imaginación. Y todo esto lo podéis disfrutar en mi canal. Y ahora, siguiendo un poco con esto de mi vida literaria, impresiones, bueno, de mi carrera literaria y evolución como escritora, os decía ayer que bueno, todo había empezado cuando yo publiqué mi primer libro, Belial el Caballero, en el año 2005, con la editorial La Plana. Y claro, ha pasado ya mucho tiempo, con el 2014 cuando publiqué en Amazon mi primera obra, El enigma de Gabriel, y así he seguido evolucionando como escritora, haciendo artículos para algunas editoriales, haciendo conferencias en diversas casas regionales, presentándome a concursos literarios, presentando también a otras personas, escritoras, y no he dejado ni un momento de seguir con esta carrera literaria que me parece fascinante. Os presenté ayer varios de mis libros publicados en Amazon y en Lulú y también en otras plataformas literarias y también el último libro que es La pelirroja rebelde, pero también os decía que tengo otros que están a la venta en Amazon y que son también en ebook y en paperback y son, por ejemplo, el último es ensayo, un ensayo que ya he hablado del ensayo, ¿no? De, bueno, de este género diferente que creo que es el más difícil, por lo menos para mí, porque habla de una serie de pensamientos que tienen que ver un poco con la filosofía, pero que he intentado amenizar, por lo menos yo, bueno, con algún relatillo que tenía corto para hacerlo un poquito más ameno. Entonces también he escrito otras cosas, como La romanza de la moza enamorada, que gustó, sin título, bueno, otras cosas diferentes para tratar de alguna manera actualizarme, o Una comida en el chino, otros temas, ¿no? Diferentes y nuevos. O Una noche en el convento, bueno, de una chica que entra en un convento, le empiezan a surgir cosas, bueno, en fin, cosas así. Pero también os quería hablar de otro tema, como son las reseñas. Sabéis, los que de alguna manera pues os gusta mi forma de escribir y me seguís, lo cual os agradezco porque evidentemente pues yo no dejo de ser una más entre la gran cantidad de escritores aficionados que somos y os hablaba de las reseñas que hago de grandes autores. Hemos de tener en cuenta que, además ayer lo decía, los grandes autores siempre nos van a enseñar muchas cosas. Yo he seguido y sigo a muchos grandes autores como Balzac, que me encanta, y otros grandes como Humberto Eco, el ya fallecido, el del Nombre de la Rosa, al cual le dediqué, bueno, pues hablando precisamente del ensayo, ¿no? Un espacio, espacios encantados, porque son autores que merece la pena leer, que aprendes muchísimo, no solamente como escritor, sino como lector, vocabulario, ambientes, historia, tienen muy buenos pensamientos, no digamos ya El Quijote de la Mancha, pero también otros autores como Shakespeare y otros grandes, ¿no?
Dante Alighieri y otros grandes son autores que merece la pena pues, leer. Petrarca y otros escritores, porque siempre nos van a enseñar. Pero las reseñas que se hace a otros autores, yo lo hago porque creo que también es una forma de ampliar pues estas actividades literarias, también es una forma de no cansar a los que de alguna manera pues me pueden seguir, aunque yo siempre digo y lo mantengo, que lo que más me gusta es hablar de la palabra de Dios, es lo que más me llena y como cristiana y creyente es lo que más me enriquece. Por lo tanto, ese espacio que yo le dedico a la Biblia, a la palabra de Dios, se refleja después en muchas de mis obras, en casi todas, aunque sea un género, aunque sea de horror, pero siempre tengo este pensamiento. Por otro lado, las reseñas de las obras de grandes autores, yo no he querido hacer todas porque primero porque no tengo sitio, tengo muchos libros, pero voy haciendo una selección. Las obras que, ya he dicho, que más me han marcado, que más me han gustado y que creo que al público pues también le suena. Evidentemente no es lo mismo hablar y también he dejado un espacio a escritores que no son conocidos del público o no tan conocidos del gran público, pero que también son grandísimos escritores, como Elizabeth Taylor, que es una escritora que tiene, curiosamente, coincidencia con la artista esta británica, Elizabeth Taylor, pero que nos habla del Hotel de Mrs. Palfrey, al cual le dediqué una reseña, y a mí me causó una conmoción, porque evidentemente nos habla de un tema muy interesante, un tema, por desgracia, actualidad, como son esas residencias de mayores y lo que ocurre en ellas, que en este caso también innova porque nos entra, por eso digo que siempre se aprende, ¿no? De la lectura aprendes muchas cosas que de otra manera a lo mejor no lo podrías aprender porque solo vivimos una vida y las personas no podemos acumular tantas experiencias a no ser que acudamos a otros o incluso a nuestros ancestros que estos sí que han vivido otra vida. Por esto decía que esta escritora me ha causado una gran conmoción porque nos habla de un tipo de residencia diferente, aunque ahora en España también se está introduciendo hace tiempo esta medida, que es cuando estas personas no van a una residencia normal y corriente como la tenemos nosotros en mente aquí en España, por ejemplo, sino que van a un hotel. Entonces allí, bueno, viven allí, es un hotel pues donde van personas mayores, podríamos decir, y tienen una serie de, bueno, vamos a decir, de servicios que estoy viendo que se están incorporando, ¿no? Como lavandería y otros. Pero es igual, el caso es el mismo, ¿no? Es una tragedia que va ocurriendo cuando una persona mayor, bueno, pues llega el sobrino, llega tal, y de alguna manera, aunque ella lo hace un poco tipo cómico, pues no deja de ser una pena, ¿no? Cuando una persona se hace mayor y que nada más vayan a atenderla o a interesarse por ella porque tiene dinero. Por eso cuando muchas veces envidia al rico es que tiene dinero, es que puede acceder a cosas que los demás que no tienen dinero, los pobres, no pueden acceder, no nos damos cuenta que esas personas también sufren. Estas personas también tienen sus problemas porque el dinero también nos da muchos problemas. Por eso Dios no quiere que amemos el dinero. No es un pecado tener dinero, pero sí amar al dinero, convertir al Dios dinero en algo como un fin, no como un medio. Entonces, tengamos mucho cuidado con estas cosas, ¿no? Que muchas veces aquello que tú envidias, después no sabes la vida de estas personas. Digamos, esa parte cuando esa persona tan admirada sale de esa zona pública y va a su casa y tiene sus problemas con su familia, tiene sus problemas emocionales, tiene muchas cosas que a veces incluso, lo comenté precisamente ayer con una amiga, pues tienen que incluso aparentar lo que no son. Y aquí ya es donde nos salimos de lo normal y vamos ya a lo que sería una especie de patología, ¿no? El aparentar, la ostentación. Yo no tengo dinero, pero como siempre lo he tenido, pues tengo que aparentar frente a esas amistades que tienen dinero y que no quiero que sepan que yo soy pobre o que yo prácticamente pues no tengo, no porque sea pobre, sino porque no tengo
esos recursos que tienen otras personas. Entonces prefiero prácticamente no comer, pero eso sí, tener un criado, tener una criada, o tener joyas, o tener tal, aunque eso me cueste la comida. Y los vestidos igual, pues a lo mejor tengo unos cuantos vestidos, pero claro, los tengo que ir transformando, en fin, cosas que por desgracia muchas personas hacen para que no les consideren pobres. Y esto llega a ser verdaderamente una pena, ¿no? Hasta dónde hemos llegado, ¿no? Aparentar lo que ya no somos. Entonces, estas cosas, bueno, pues a través de los libros, aunque nosotros como escritores o yo como escritora lo he podido reflejar en una novela, no quiere decirse que, bueno, pues esté a la orden del día, y hay temas que son actuales y que nunca van a morir. Por tanto, los libros nos enseñan muchas cosas, no solo del pasado, sino del presente. Por eso he dicho yo, incluso cuando hacía la presentación de La pelirroja rebelde, que aunque estaba hablando del siglo XVIII, los sentimientos son los mismos. Puede que las modas, puede que las costumbres, puede que tal, pero los sentimientos son los mismos hace 500 años que ahora. El hombre no ha cambiado absolutamente nada, y por desgracia muchas veces para peor. Las guerras ocurren porque hay un mal que se llama pecado, y el pecado no lo va a quitar nadie. El pecado está dentro de nosotros y solamente Cristo lo puede limpiar. Todo lo demás son parches que van poniendo. Esto es como una casa, bueno, porque los cimientos están fallando y le van poniendo parches, un árbol que está podrido y le van arreglando las ramas. Esto no se hace absolutamente nada. Por fuera está bonito, pero por dentro está podrido. Pues esto es exactamente igual. El hombre, si no tiene la salvación de Cristo, este es mi pensamiento, absolutamente tiene nada. Tendrá mucho dinero, tendrá alrededor suyo muchos bienes materiales, mucho tal, pero en el fondo será un infeliz y un desgraciado, porque tarde o temprano todo esto lo vamos a dejar. Por eso no nos enamoremos de las cosas materiales. Pero dicho esto, yo quería hacer una reflexión sobre el tema este, y además sobre las reseñas, que me parecen interesantes, son muy bonitas, han gustado por lo visto, la gente las ha visto, les ha dado los likes. Bueno, yo quería un poco adentrarme en ese mundo maravilloso de los libros, que me lo han dado todo porque a mí siempre me ha gustado. Yo era muy niña cuando empecé a leer, y creo que es algo que va con uno mismo. Unos les gusta la cocina, otros les gusta la música, otros, cada uno, el Señor nos da un talento, y no lo digo en el sentido de soberbia, nos la da, nos lo presta, y a partir de aquí pues tenemos este deseo de poder hacer nuestras cosas. Decía que bueno, que seguramente yo iba a hacer la segunda parte de La pelirroja rebelde, pero me iban saliendo muchas cosas a la vez, porque esto es lo que ocurre, ¿no? Gracias a Dios, cuando tenemos esa imaginación y esa capacidad de crear, a lo mejor quiero hacer esto y luego me sale lo otro. Parece como si tuvieran una libertad o una autonomía propia los personajes que vamos a crear. Y esto es bonito. Y dicho esto, bueno, pues ya terminando, he dicho también que el escritor tiene que tocar muchos palos para poder sobrevivir en este mundo fantástico que es la literatura, y que no te puedes ceñir solo a una cosa, porque a lo mejor, y ya lo he dicho ayer también, una cosa que pensábamos que no tenía ninguna importancia, pues mañana puede tenerla. Y sobre todo, no desesperar. Esto lo dije cuando empecé esta andadura con YouTube y con mi canal de la vida literaria, que no se debe desesperar, no se debe uno decir, bueno, voy a tirar la toalla porque no he conseguido aquella meta que yo me proponía. Cuanto más altas yo me ponga las metas, más fácil es que yo llegue al fracaso. ¿Por qué? Porque es evidente que yo no estoy pisando con los pies en la tierra. De esto vive muy poca gente, son los grandes escritores, lo he dicho muchas veces, pero que los demás tenemos que tener una ilusión. Todos cabemos en este mundo de la literatura, y todos tenemos que decir algo. No se ha dicho todo, afortunadamente, y tenemos que estar un poquito a lo que nos va surgiendo, corregirlo, tener la opinión de otras personas que saben más que nosotros, y luego tener siempre esta meta, que es seguir con el tema de la literatura. Y esto es un poquito lo que yo quería decir de las reseñas, ¿no? Reseñar es bonito, te hace reflexionar sobre lo que has leído, porque no solamente es leer, sino fijarse en la esencia, en lo que ha querido decir un escritor. Por eso eran grandes los grandes escritores, porque siempre
conectaban con el público y siempre la gente se sentía identificada con los personajes. Lo he dicho ya cuando hice la reseña, y con esto ya termino, de Los Tres Mosqueteros de Dumas, cómo ese sistema de folletín gustó tantísimo al público, porque en aquel tiempo que no había televisión, ni radio, ni nada, evidentemente en el siglo XIX, pues la gente estaba ávida, y ni telenovelas ni nada, de conocer pues personajes que le hacían soñar, que le hacían muchas veces salir de esas circunstancias que habían adversas a su alrededor o estaban viviendo, y bueno, pues era una forma de alguna manera de interesarles y divertirles y bueno, pasar un buen rato, ¿no? Y esto es un poco lo que un escritor debe tener en mente, más que enriquecerse, que muchas veces no es esto, es el divertir a la gente, el ser ameno, el ser, bueno, pues imaginativo y luego pues desarrollar esas ideas que tenemos siempre en mente y que nos hacen feliz y que también queremos hacer partícipes a los demás. Y esto es un poquito lo que yo quería decir de las reseñas a otros autores, porque no siempre somos nosotros los que tenemos que tener un protagonismo, hay otros que escriben muchísimo mejor que nosotros, igual que nosotros, y esto es un poco lo que yo quería decir, que siempre se aprende del que sabe más. Y muchas gracias por haberme escuchado.